Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le solicito al comisionado Guerra que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 5575/17, interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Muchas gracias. Bueno, la solicitud de información fue, el primer requerimiento es cuánto gana el dirigente nacional del PRI y sus comprobantes de recibos de nómina de enero de 2017 a la fecha de la solicitud, 26 de junio del 2017. 2, que informara desglosadamente los gastos realizados en el primer trimestre del 2017 por el dirigente en el desarrollo de sus funciones, en los que incluya, sin que esto sea limitativo, gastos de oficina, gastos de representación, gastos de alimentación, gastos de hospedaje, gastos de transportación y las facturas respectivas de estos gastos. La respuesta, el sujeto obligado proporcionó versión pública de los comprobantes fiscales digitales del pago quincenales del 1 de enero al 30 de junio del 2017 a nombre de Enrique Ochoa Reza. Asimismo, proporcionó los documentos siguientes: copia del recibo de pago de hospedaje emitido por Park Lane Hotel de Nueva York, versión pública de un comprobante fiscal digital por concepto de pago de servicios de transporte de la empresa United Airlines y copia de las facturas 533 y 534 por concepto de arrendamiento de vehículos emitidas por Armor Ring, Sociedad Anónima de Capital Variable. Los agravios del particular señala que la información que le fue entregada es incompleta, ya que la factura de hospedaje no contiene información sobre alimentación. Por su parte, la factura de United Airlines que se presenta es incompleta, ya que no indica el destino del viaje. En el portal del PRI existe información, esto es parte de los agravios, de diversos viajes realizados por Enrique Ochoa, de los cuales no se recibió documentación solicitada. Tampoco se informa lo relativo a los gastos de oficina, alimentación y demás gastos originados en el desarrollo de sus funciones. En los alegados, el sujeto obligado reiteró su respuesta. Bueno, los argumentos del proyecto son los siguientes. Respecto del comprobante fiscal, se determinó que no corresponde a la compra de boleto para el viaje de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, toda vez que el cargo reportado en dicho comprobante asciende a la cantidad de 7,309.41, mientras que en diverso asunto, otra solicitud que aquí hay, se informó que el reembolso por este boleto de avión de esta fecha, con destino a Nueva York, de este viaje realizado al extranjero, fue por la cantidad de 7,203.60. Lo anterior conforme al hecho notorio que el recurso de revisión 2818 del 17, en el que se informó la existencia de un solo viaje a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por parte del presidente nacional del partido, cuya solicitud de reembolso, como lo dije, ascendió a la cantidad de 7,230.60 sobre el valor, lo cual no corresponde a la información del comprobante que se le dio de 7,309.41 y que, como ya dije, no indica el lugar de destino. Por otra parte, el sujeto obligado no realizó una búsqueda exhaustiva para localizar las facturas que dan cuenta de los gastos generados en la gira de trabajo realizados en Saltillo, Coahuila, el 27 de febrero del 2017, que se encuentran en el portal del propio partido. Ello es así, toda vez que el particular no limitó su solicitud a gastos realizados en el extranjero, sino a los gastos que haya realizado el dirigente del sujeto obligado, ya sean estos en territorio nacional o del extranjero. Finalmente, la revisión del oficio de respuesta sin número del 21 de agosto del 2017 y de los anexos adjuntos, se observó que el sujeto obligado no realizó ningún tipo de manifestación relacionada con los gastos de alimentación y de representación, ni con los gastos originados en el desarrollo de sus funciones del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, el sujeto obligado incumplió con el principio de exhaustividad previsto en el artículo 3, fracción 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El sentido del proyecto que les propongo, señores comisionados, es modificar la respuesta del Partido Revolución Institucional a efecto de que proporciona de forma legible y completa el comprobante fiscal digital por concepto del pago por servicio de transporte aéreo contratado con la empresa United Airlines, así como el documento que dé cuenta del reembolso por el boleto de avión del viaje realizado a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por la cantidad de 7,203.60. Realice una búsqueda exhaustiva en la Secretaría de Finanzas y Administración a efecto de localizar las facturas que dan cuenta
de cualquier gasto generado durante la gira de trabajo del dirigente nacional del Partido Revolución Institucional en Saltillo, Coahuila, del 27 de febrero del 2017. Realice una búsqueda extractiva a efecto de localizar información sobre los gastos de alimentación y de representación en el desarrollo de sus funciones de su dirigente nacional. De no ser el caso en contar, lo manifieste y motive su respuesta. Cabe señalar también que en la entrega de los recibos de nómina que hizo el partido, y esto hay que destacar, ¿sí?, de forma extractiva, hay un pequeño problema. Como parte de la respuesta, el partido político reveló el dato confidencial relativo al registro federal de causantes de su dirigente nacional, por lo que con fundamento en el artículo 187, en relación con el 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se propone dar una vista al INE, porque no habla de ISTA, también puede ser, sino habla de vista al INE, por el incumplimiento de la ley en la materia, el incumplimiento de la ley de datos personales. Dado que, como sabemos, los partidos políticos no tienen una contraloría y entonces la ley previó que en este caso las vistas sean al INE. El asunto que consideré a bien exponer es relevante porque permite rendir cuenta de los gastos con cargo a las prerrogativas asignadas a los partidos políticos nacionales, como es el caso de los gastos realizados por el presidente nacional de un partido político. El acceso a la información de los partidos políticos se ha desarrollado a la par del propio derecho del acceso a la información. La exigencia de cuentas para los partidos políticos surge a los tiempos de la reforma política de 1977, en donde el texto constitucional consideró a estas instituciones políticas como entidades de interés público. Asimismo, desde el 11 de junio del 2002, derivado de la publicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el entonces IFE adquirió la obligación de garantizar el acceso a la información que obrara en sus archivos y además permitir el acceso a la información de los partidos políticos. Para dar cumplimiento a lo establecido por la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional, el 30 de mayo del 2003, el Consejo General del entonces IFE emitió el acuerdo por el que se aprueba el reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de transparencia y acceso a la información pública, mismo que se publicó en el Diario Oficial el 9 de junio del 2003. A partir de esa fecha, el derecho al acceso a la información de los partidos políticos en México se fue delineando a través de criterios tanto del órgano garante de transparencia al interior del OINE como de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a través de las reformas a la normatividad que regulaba este derecho al interior del OINE. En el periodo referido, los partidos políticos fueron sujetos obligados indirectos del derecho al acceso a la información, cuestión que cambió de forma radical con la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, ya que a partir de esta reforma, el artículo 6 de dicho texto normativo se reconoce clara y llanamente a los partidos políticos como sujetos obligados directos en el ámbito, digamos, de la ley y de esta institución. Lo anterior implica un nuevo tratamiento e implementación del marco jurídico de este derecho fundamental frente a estas entidades de interés público, lo que genera en consecuencia la necesidad de difundir los alcances de este nuevo régimen para que todas las personas tengan conocimiento de lo que pueden solicitar los partidos políticos y lo que estos últimos están obligados a entregar. Dicho lo anterior, el asunto que hoy expongo quiere resaltar el hecho de que se trata del acceso a la información sobre el dinero de los gastos efectuados por un dirigente nacional de un partido político, tema que resulta relevante ya que si bien estas personas no tienen la calidad de servidores públicos, no obstante dadas las funciones que justifican la existencia de estas entidades de interés público, tales como promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder político y en virtud del financiamiento público que se destina a los partidos políticos para que cumplan con dicho fin, sin duda conocer la cantidad de recursos que gastan aquellos a quien se les confiere la dirección de los partidos políticos también resulta de un gran interés para los ciudadanos. Por tal motivo resulta relevante que los ciudadanos conozcan cuánto gastó, en qué gastó el presidente nacional de un partido, con motivo de sus funciones, que son financiadas con las prerrogativas asignadas a este partido en sus diversas actividades, entre ellas las giras de trabajo como parte de sus actividades públicas dentro del territorio nacional y en el extranjero. En el caso que nos ocupa, el sujeto
obligado, en este caso el partido, no realizó desde mi punto de vista una búsqueda extractiva de la información, ya que solamente proporcionó información de un solo viaje realizado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el mes de febrero de este año, del cual solo proporcionó el gasto erogado por concepto de hospedaje, sin reportar cuánto se gastó por el boleto de avión, ni por las comidas o algún otro gasto erogado en dicho viaje por el presidente nacional de ese partido, o justificar por qué no existe esta información, si fue el caso, digamos que a lo mejor no erogó ninguna cantidad por estos conceptos. Asimismo, se advirtió que en el primer trimestre de este año el presidente nacional del partido político realizó viajes de trabajo dentro del territorio nacional, como por ejemplo que se reporta en el portal del propio partido, a la ciudad de Saltillo, Coahuila, lo que evidencia que sí realizó gastos, sin embargo, no se informó algún tipo de gasto con motivo de dicha gira de trabajo. En ese sentido, se reitera que el sujeto obligado no llevó a cabo una búsqueda extractiva de la información y por eso se propone modificar su respuesta. En consecuencia, resulta relevante que el sujeto obligado informe cualquier gasto erogado por su presidente nacional en el ejercicio de sus funciones que abonen a la rendición de cuentas del gasto financiado con recursos públicos mediante las respectivas prerrogativas que en estos últimos meses o días, semanas, pues han sido motivo de una alta discusión en este país. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.